Hola, muy buenas noches. Bueno, vamos a irle dando esperita que se vayan conectando. Hoy vamos a continuar con la lectura del libro El hombre en busca de sentido de Viktor Frankl. Y ya estamos, bueno, en la recta final. Yo creo que hoy estamos terminando ya nuestro espacio. Aquí, bienvenidos. Ya yo creo que hoy estamos terminando nuestro espacio de lectura de este mes. Y antes de que bueno, mientras les doy esperita que se vayan uniendo y esto, recuerden que el próximo sábado a las 2 de la tarde, hora de Colombia, vamos a tener un conversatorio sobre la logoterapia y con una invitada muy especial que es Eva Páez. Ella es especializada bueno, es psicóloga de profesión, especializada en el tratamiento de adicciones y también pues tiene muchos estudios en el tema de logoterapia. Además ejerce y es socia de de dos conglomerados aquí en Colombia en el área terapéutica, una sobre el área de adicciones y el otro para el tratamiento o el avance en el desarrollo de la psicología con el sentido de la vida, con sentido. Ya hemos dicho que en este espacio hemos venido hablando de dos momentos, o mejor, de tres formas o modos en los cuales podemos llegar a encontrar ese sentido de la vida, y uno es a través del proceso de la acción, del desarrollo de actividades y de el movimiento, la dinámica del ser humano en pro de esa actividad que le satisface, que le permite sentir el placer por realizarlo y que en cierta forma una buena medida a veces nos preguntan, ¿harías esto sin que te pagaran? Y si eso es sí, solamente por la satisfacción de hacerlo, ese es parte del sentido de la vida. Entonces, seguramente si nuestro empleo estamos realizando una actividad y bueno, vamos como que un poquito, no, esto es porque requiere unos ingresos y todo esto, pues ese empleo, claro, hay que darle todo el valor y hay que darle toda la calidad del servicio que cada uno esté realizando, pero será eso, un empleo y no todavía la actividad que te esté llenando quizás en el sentido de la vida. Entonces hay que ir encontrando ese espacio. También dijimos que la segunda forma de desarrollar esa actividad o de encontrar ese sentido es a través del amor, a través de la expresión del amor en diversas formas, desde el contacto con el otro ser humano, desde el servicio, desde la interacción con otras personas y de contribuir en ese sentido hacia los demás, pero que nos permita satisfacernos, no porque nos agradezcan, no porque nos reconozcan, sino porque hagamos algo que nos permita sentirnos felices de hacerlo. Así nadie nos lo agradezca, si nadie nos esté diciendo qué bien lo que estás haciendo, no. Solo por el placer de hacerlo, eso es lo importante. Y hay una tercera que hablábamos que era el sentido del sufrimiento, y es encontrarle que esas adversidades que se nos presentan, que son inevitables e imposibles de quitar de nuestra vida, pues que podamos darles un sentido y un propósito. Pero también decíamos que no se trata de ser masoquistas y de buscar el sufrimiento, sino de que le demos sentido a estas situaciones que definitivamente no podemos evitar y que no hay otra medida más que aceptarlas y poder darle una respuesta a través de nuestra actitud frente a esas circunstancias que se nos van presentando. Bueno, hoy vamos a continuar con la lectura y dice, la transitoriedad de la vida. Los hechos que parecen quitarle sentido a la vida incluyen no solo el sufrimiento o la angustia, sino también la muerte. Nunca me cansaré de decir que el único aspecto verdaderamente transitorio de la vida es lo que hay en ella de potencial. Ahora bien, lo potencial, al actualizarse, se hace realidad. Y todo lo real se guarda en el pasado, de donde se lo rescata y se lo preserva de la transitoriedad. Nada del pasado está irremediablemente perdido, sino que se conserva irrevocablemente. De lo dicho se desprende que la transitoriedad de nuestra vida, en modo alguno, la vuelve carente de sentido. Por el contrario, determina nuestra responsabilidad al verificar que las posibilidades son esencialmente transitorias. De las múltiples posibilidades presentes en cada instante, el hombre renuncia a algunas y rescata otras para la realización. ¿Cuál de ellas, por la elección del hombre, se volverá una acción imperecedera, una huella inmortal en la arena del tiempo?
En todo momento el hombre debe decidir, para bien o para mal, cuál será el momento de su existencia. Con frecuencia el hombre solo observa la rastrojera de lo transitorio y pasa por alto el fruto ya granado del pasado, donde han quedado cincelados los valores, todos sus gozos y sufrimientos. De ahí el hombre puede recuperar las acciones de su pasado. Dice aquí, nada puede deshacerse y nada puede volverse a hacer. Haber sido es la forma más segura de ser. La logoterapia consciente de la esencial transitoriedad de la existencia humana no es pesimista, sino activista. Podríamos explicarlo de la siguiente manera. El pesimista se parece al hombre que día a día arranca la hoja del almanaque y observa con miedo y tristeza cómo se reduce según transcurre el tiempo. La persona activa también arranca las hojas día a día, pero las va guardando después de escribir unas notas al dorso. Así conserva con orgullo y goce la riqueza que atesoran esas notas escritas a lo largo de una vida vivida intensamente. ¿Para qué quiere saber que está envejeciendo? ¿Por qué tiene que sentir nostalgia de la juventud perdida? ¿Por qué ha de envidiar a los jóvenes? ¿Por sus posibilidades y el futuro que les espera? No, gracias, dirá. En lugar de posibilidades por hacer, yo cuento con las realidades de mi pasado, mis trabajos, los amores sentidos y regalados, los sufrimientos aceptados con valor. De esos sufrimientos precisamente me siento más orgulloso, aunque no susciten ninguna envidia. Bueno, aquí nos va señalando algunos aspectos que hemos venido tocando en estos días y tiene que ver con esa enseñanza o esos aprendizajes que hemos venido tomando del pasado. Primero nos dice, el pasado está ahí y ya, bueno, no es manejable, digamos, transformable. Bueno, hablamos de realidades cuánticas y todo esto, pero ya en tangible, en la realidad, ese es el pasado que nosotros vivimos y lo importante es poderle dar un sentido a eso que hemos vivido. Y nos habla de gozos, pero también de sufrimientos, porque seguramente todos hemos vivido algunos momentos de gozo y algunos también de dolor en el pasado, y darle ese sentido a esos momentos para saber que somos lo que somos. Miren que aquí nos dice él, nos dice Víctor Franklin, haber sido es la forma más segura de ser. O sea, saber qué es lo que nos ha ocurrido, saber qué hemos trasegado. ¿Para qué? Para entender que todo eso hace parte de quien somos. O sea, nosotros no seríamos hoy, en el momento en el que estemos cada uno de nosotros, más jóvenes o más mayores, no seríamos lo que somos si nosotros no hubiéramos vivido esas circunstancias. Si quizás se transformara otra cosa o hubiese pasado otra cosa en nuestra vida, pues no seríamos nosotros, sería otra persona la que estaría en este momento de la existencia. Entonces, valorar ese pasado, no con el pesimismo de lo que me pasó y, como hemos dicho muchas veces, de quedarnos viviendo en el pasado, que todo tiempo pasado fue mejor, o que en ese momento de mi vida yo vivía tal cosa, o que cuando yo vivía en casa de mis padres pasaba tal cosa, o que cuando mi papá, mi mamá, mis hermanos estaban vivos pasaba tal otra cosa, no, sino quedarnos realmente con lo valioso que nos ha aportado cada uno de esos momentos a nosotros en la vida. O sea, no es quedarnos allá viviendo en el pasado ni con el gozo ni con los sufrimientos, porque también pasa lo otro, que nos quedamos entonces en algún momento que tuvimos éxito en nuestra vida, que tuvimos alguna situación que fue valiosa, que de pronto en el colegio hicimos algo o que en la universidad nos pasó tal cosa y nos quedamos siempre yendo a esa misma historia. Y bueno, muchos conocemos gente que siempre se va a la misma historia del pasado y si uno le pregunta, ¿y hoy qué haces en tu vida? Pues seguramente no va a encontrar ningún sentido, porque se queda siempre recordando solamente esa anécdota del pasado. Entonces, en ese sentido, nos está llevando Víctor Franklin a mirar efectivamente que no estamos hablando de quedarnos en el pasado, sino de reconocer en el pasado lo que hemos sido. Miren que aquí dice, haber sido es la mejor forma más segura de ser. O sea, lo que hemos sido hace parte de quien somos hoy. Y si de pronto hay algo claro que no nos va a gustar, pues es el momento de cambiarlo y de ajustar y trabajar en la mejor versión que podemos ser. Aquí también nos habla de algo importante, dice, tome cada uno de esos momentos
y no envidie algo de los demás. Y aquí nos pone el ejemplo, bueno, con los jóvenes dice, no envidie algo de los jóvenes, que los jóvenes ahorita hacen tal cosa o pueden tener esto o pueden hacer lo otro. No, valore lo que usted ha caminado y lo que ha trasegado en esta vida. Quizás unas condiciones muy diferentes a una nueva generación, quizás unas circunstancias diferentes a las que quizás vivirán los que vendrán mucho después de nosotros o los que vivieron quienes estaban antes de nosotros, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, tatarabuelos. Entonces, no nos quedemos viviendo y preocupados o envidiando lo de otra generación, lo de otra época, sino vivamos nosotros nuestra época, nuestra circunstancia y nuestro calendario. Por eso él dice, qué bonito que ojalá en cada una de esas hojas del calendario, en vez de arrancarlas y decir, se me está acabando la vida, me quedan muy pocos años de vida, porque lo sentimos así, todos creemos que vamos a llegar muy mayores, pero no tenemos realmente todo ese calendario y yo quiero aquí reforzar algo que ya hemos venido hablando, no tenemos todo ese calendario, solo tenemos hoy. O sea, realmente no tenemos un calendario adelante eterno y que podemos nosotros. Tenemos es el momento de hoy. Ahora, está diciendo aquí en este ejemplo Víctor Franklin que el hombre que empieza a quitar las hojas del calendario y decir, ay, me quedan menos años y todo esto, pues está estresado por los años que ya le quedan por vivir o lo que ya vivió y que ya no va a volver. Pero en cambio la persona que está aprendiendo de su existencia, lo que hace es que cada día a esa hoja de calendario que está viviendo le está sacando el mejor jugo y le está sacando lo mejor de sí para su aprendizaje y para su vivencia y para su sentido de la vida. Y ese es el propósito que cada uno deberíamos fijarnos. No sabemos cuántas hojas tendremos en el calendario por vivir. Lo único cierto es la hoja de calendario de hoy. Y qué bonito que cuando miremos las hojas de calendario hacia atrás estén cargadas de esas experiencias que nos han venido construyendo y que al futuro, como ayer lo veíamos en el ejemplo que ponía Víctor Frank, cuando llegue ese momento en que nos llamen a irnos de este plano, pues que podamos tener unas hojas de calendario llenas de buenas experiencias y de buenos aprendizajes para la vida, que realmente sintamos que no venimos a perder el tiempo en este plano, sino que realmente hicimos un trabajo para ser la mejor versión que podemos ser como seres humanos. Esa es la meta, que el día que nos llamen seamos una mejor versión como de cada uno de nosotros. No parecernos a alguien, sino de nosotros mismos. Bueno, la logoterapia como técnica. No es posible disipar un miedo real, como el temor a la muerte, con una interpretación psicodinámica. Tampoco se puede curar un temor neurótico, la agorafobia, por ejemplo, con el simple conocimiento filosófico. La logoterapia ha desarrollado una técnica para tratar estos casos. Para comprender la técnica se necesita entender los mecanismos que impelen a las personas neuróticas. Comencemos por la ansiedad anticipatoria. Lo característico de este temor es provocar en el paciente precisamente aquello que teme. Por ejemplo, una persona teme sonrojarse al entrar en una gran sala abarrotada de gente. Sin la menor duda se ruborizará al entrar en esa sala. En este contexto podemos extrapolar el aforismo que dice que el deseo es el padre del pensamiento y afirmar que el miedo es la madre del suceso. Por irónico que parezca, así como el miedo provoca lo que se teme, la intención excesiva impide realizar lo que se desea. Esta intención excesiva, hiperintención, en logoterapia se observa sobre todo en casos de neurosis sexual. Cuanto más se empeña un hombre en demostrar su potencia sexual o una mujer en sentir un orgasmo, menos posibilidades tiene de éxito. El placer es, y así debe seguir siendo, un efecto secundario, y se destruye o malogra si se hace de él un fin en sí mismo. Además de la intención excesiva, como acabamos de describir, también la atención excesiva, hiperreflexión en logoterapia, puede resultar patógena, es decir, causa enfermedades. Con el siguiente informe clínico ilustraré lo que quiero decir. Una joven acudió a mi consulta a causa de su frigidez. Su padre había abusado de ella cuando era una niña. Sin embargo, la historia clínica evidenció que esa traumática experiencia no desencadenó una neurosis sexual.
La paciente había leído varios trabajos de divulgación de psicoanálisis y dedujo que necesariamente esa traumática experiencia infantil tenía que acarrearle consecuencias nefastas. Durante años vivió temerosa ante la sexualidad. Esta ansiedad anticipatoria se resolvía tanto en la excesiva intencionalidad de confirmar su feminidad como en la excesiva atención a sí misma, no a su compañero. Esa atención resultaba suficiente para privarla del placer sexual, ya que para la paciente el orgasmo era un objeto de atención y de intención, no un efecto de la entrega. Tras unas pocas sesiones de logoterapia, la atención e intención excesiva de la paciente sobre su capacidad de experimentar el orgasmo se hicieron de reflexivas, otro término de la logoterapia. Cuando la paciente recodificó su atención hacia el objeto apropiado, su compañero alcanzaba el orgasmo espontáneamente. La logoterapia fundamenta su técnica denominada intención paradójica en un doble principio. Por un lado, el miedo provoca precisamente aquello que se teme. Por otro, la hiperintención impide la realización del efecto que se desea. Con la intención paradójica se invita al paciente fóbico a realizar precisamente lo que teme, al menos por un momento o por una vez. Recordaré otro caso. Un joven médico me consultó sobre su temor a transpirar. Siempre que tenía miedo a transpirar, la ansiedad anticipatoria era suficiente para precipitar la sudoración. Para cortar este proceso tautológico, aconsejé al paciente que cuando empezara a transpirar, decidiera deliberadamente mostrar a la gente cuánto era capaz de sudar. Una semana más tarde me informó de que había conseguido, al encontrarse frente a personas que desencadenaban su ansiedad anticipatoria, decirse a sí mismo: antes sudaba 1/4 de litro, ahora voy a sudar más de 10. En una sesión de logoterapia y en una semana se libró de una fobia sufrida durante años. El lector advertirá que este procedimiento consiste en invertir la actitud del paciente. Su temor se ve reemplazado por un deseo paradójico. Con este tratamiento, el viento se aleja de las velas de la ansiedad. Ahora bien, este procedimiento debe aprovechar la capacidad específicamente humana de distanciarse de sí mismo. Esa capacidad de distanciarse de sí mismo es un efecto inherente al sentido del humor y se actualiza siempre que se aplica la técnica logoterapéutica denominada intención paradójica. Al mismo tiempo, capacita al paciente para distanciarse de su propia neurosis. Gordon Allport escribió: el neurótico que aprende a reírse de sí mismo puede estar en camino de gobernarse a sí mismo, tal vez de curarse. La intención paradójica es la constatación empírica y la aplicación. Está el video en pausa. Bueno, espero que no se les corte mucho. Unos cuantos casos más quizá ayuden a explicar mejor este método. Expondré la historia de una paciente que había sido tratada por diferentes doctores en varias clínicas sin obtener ningún avance terapéutico. Cuando me visitó se encontraba al límite de la desesperación, casi al borde del suicidio. Era contable, llevaba años padeciendo el calambre de los escribientes y corría grave riesgo de perder su empleo por la frecuencia e intensidad de las crisis. La situación aconsejaba una terapia breve e inmediata, casi una curación repentina. Para iniciar el tratamiento, mi ayudante recomendó al paciente que hiciera justo lo contrario de lo que venía haciendo, es decir, garabatear en lugar de tratar de escribir con la mayor pulcritud. Se le aconsejó que se repitiera a sí mismo: ahora voy a demostrar que todo el mundo lo buen chupatintas que soy. Al intentar garabatear le resultaba imposible hacerlo. Intenté hacer garabatos, pero no pude, así de sencillo, nos dijo al día siguiente. En 48 horas remitió el dolor del calambre del escribiente y así continuó en observación después del tratamiento. Hoy es un hombre feliz y trabaja a pleno rendimiento. Un colega del departamento de laringología del Hospital Policlínico de Viena me contó un caso parecido, pero referente al habla. Era uno de los casos más severos de tartamudeo de sus muchos años de práctica médica. El paciente no recordaba ninguna situación en la que se sintiera libre de su tartamudeo, a excepción de una ocasión cuando tenía 12 años y se coló en el autobús. Cuando el conductor lo descubrió, se le ocurrió la estratagema de ganarse su simpatía para evitar la multa y se presentó como un pobre muchacho tartamudo. En ese instante, al intentar tartamudear, no pudo hacerlo. Sin darse cuenta, había puesto en práctica la intención paradójica, aunque sin propósitos terapéuticos. Esta relación de historias clínicas
podría inducir a pensar que la intención paradójica es eficaz solo en los casos monosintomáticos. Sería una apreciación errónea. Con esta técnica logoterapéutica, mi equipo del Hospital Policlínico de Viena ha conseguido curar neurosis obsesivo-compulsivas en los grados más graves y pertinaces. Me referiré, por ejemplo, a una mujer de 65 años con una persistente y severa obsesión por la limpieza desde los 5. Era un caso tan grave que llegué a plantearme practicarle una lobotomía como último recurso. No obstante, mi ayudante comenzó el tratamiento logoterapéutico con la técnica de la intención paradójica y a los 2 meses la paciente ya llevaba una vida normal. Antes de ser admitida en la clínica nos había confesado: la vida es un infierno para mí. Disminuida por su compulsión y su obsesión bacteriofóbica, no se levantaba de la cama, incapaz de realizar ninguna tarea doméstica. No sería exacto afirmar que hoy está completamente libre de sus síntomas, pues todavía puede ser presa de alguna obsesión, pero ahora es capaz de reírse de ella. Según sus propias palabras, es capaz de autoaplicarse la intención paradójica. La intención paradójica también se aplica en los casos de trastorno del sueño. El temor al insomnio produce una hiperintención por quedarse dormido que a su vez impide al paciente lograrlo. Con el fin de superar ese miedo, aconsejo al paciente que se resista a dormir, que permanezca despierto. En otras palabras, la hiperintención de quedarse dormido, nacida de la ansiedad anticipatoria de no conseguirlo, debe reemplazarse por la intención paradójica de no quedarse dormido, a la que seguramente seguirá pronto el sueño. La intención paradójica no es una panacea, pero sí un instrumento útil en el tratamiento de las situaciones obsesivas, compulsivas y fóbicas, en especial cuando subyace la ansiedad anticipatoria. Además, constituye una estrategia terapéutica de efectos a corto plazo, pero no debe concluirse en que una terapia a corto plazo los efectos terapéuticos son solo temporales. Una de las ilusiones más comunes de la ortodoxia freudiana, escribía el desaparecido Émile Gautier, es que la durabilidad de los resultados se corresponde con la duración de la terapia. En mis archivos consta el informe de un paciente a quien se aplicó la intención paradójica hace más de 20 años y aún permanecen sus efectos terapéuticos. Otro hecho digno de tenerse en cuenta es la efectividad de la intención paradójica al margen de la etiología del caso. Esto confirma los planteamientos de Edith Weston Joelson. Aunque la terapia tradicional ha insistido en que las prácticas terapéuticas deben fundamentarse en bases etiológicas, es muy posible que determinados factores puedan ser causa de neurosis durante la temprana niñez y que factores totalmente diferentes puedan curar esas neurosis en la edad adulta. Con frecuencia lo que se presenta como una causa de neurosis, los complejos, los conflictos y los traumas, no son causas, sino síntomas de una neurosis. El arrecife que se descubre con la marea baja no es la causa de la marea baja. Por el contrario, la marea baja hace visible el arrecife. Ahora bien, ¿qué es la melancolía sino una especie de anormal marea baja? Y los típicos sentimientos de culpa que surgen en las depresiones endógenas, no confundirlas con las neuróticas, ¿son la causa de esta modalidad especial de depresión? Al contrario, la marea baja emocional deja ver los sentimientos de culpa, se limita a sacarlos a la superficie consciente. En cuanto a la verdadera causa de las neurosis, además de sus elementos constitutivos, sean de naturaleza psíquica o somática, parece que los mecanismos retroactivos de la ansiedad anticipatoria constituyen un importante factor patógeno. A un síntoma concreto le corresponde una fobia. La fobia desencadena de nuevo el síntoma y este a su vez refuerza la intensidad de la fobia. Una cadena similar se observa en los casos obsesivo-compulsivos, cuando el paciente lucha con las ideas que lo acosan. Con este proceder, esas ideas incrementan su poder sobre el paciente, puesto que la presión precipita una contrapresión. Otra vez queda reforzado el síntoma. Contrariamente, si el paciente deja de enfrentarse a sus obsesiones e intenta ridiculizarlas, procediendo con ironía al aplicar la intención paradójica, se rompe el círculo vicioso. El síntoma remite, se debilita y finalmente se atrofia. Y si el paciente no se halla inmerso en un vacío existencial que provoque el síntoma, no solo conseguirá ridiculizar su temor neurótico, sino ignorarlo por completo. Como vemos, la ansiedad anticipatoria debe contraatacarse con la intención paradójica. La hiperintención y la hiperreflexión se combaten con la de reflexión.
No obstante, solo es posible con un cambio de orientación del paciente a su vocación específica y su misión en la vida. El ensimismamiento del neurótico, ya sea en forma de conmiseración o de desprecio, jamás es capaz de romper el círculo vicioso. La clave de la curación se halla en la autotrascendencia, en la trascendencia de uno mismo. Bueno, todo esto, este es uno de los espacios quizás más largos del libro porque la gran mayoría de los fragmentos son muy cortos y además es demasiado, creo que técnico para algunos, quizás se enredan un poquito y dirán, bueno, ¿de qué estamos hablando aquí? Básicamente lo que está señalando es que a veces es necesario entrar dos cosas allí planteadas, digamos, poniéndolo en sencillo para cualquier persona. Primero, la ironía, o sea, esa capacidad de decir o con sarcasmo, con ironía de nosotros mismos, ¿no? No es sobre los demás, sino de nosotros mismos, de nuestra propia fobia. Por eso a veces los chistes, los memes, todo este tipo de cosas, y aquí lo señala, el humor es necesario para aprender a decir, uy, definitivamente aquí está revelando este tipo de comportamiento que me está llevando a marcar determinadas situaciones. Ahorita no se me ocurre algo específico sobre lo mío, pero a ver si algo así, por ejemplo, algo que yo me río mucho es un poco de mi psicorrigidez, porque digamos me gusta ser muy estructurada en las cosas y a veces, claro, cuando esas cosas no salían antes muy bien, pues obviamente me generaba a mí mucha tensión. Y en la medida que estuviera más tensionada, pues menos podían salir bien, ¿sí? Porque estaba demasiado estresada y tensionada para eso. Ahorita, digamos que un poco me relajo un poco más, obviamente no logra uno cambiar esas conductas de fondo, todo porque eso hace parte de la energía psíquica y de mi esencia, de como lo trabajamos nosotros en el enneagrama para descubrir esas cositas que les estoy compartiendo, por ejemplo, en mi caso, de mi esencia como eneatipo 1, donde hay unas conductas y hay unos comportamientos que son característicos de la personalidad, pero que se pueden moldear y se pueden entender de una forma mucho más tranquila en la medida que uno aprende a reírse de sí mismo. Y entonces, por ejemplo, hay cosas que yo no puedo hacer muy bien y una vez digo, ahí estoy yo pintada porque está pasándome esto, porque claro, ahí está saliendo mi energía y entonces yo ya lo tomo de buena forma, digamos, me autorregulo y reconozco que esa situación está dándose porque yo estoy marcando parte de mi neurosis, digamos, es lo que uno siempre llama, o sea, su marca, sus rayones, digo yo, que tenemos cada uno tiene unas marcaciones y esas tendencias o esas situaciones que hemos vivido y que nos han marcado a través de nuestro desarrollo de la personalidad y de la identidad, pues son las que van a irse aflorando en cada momento. Entonces, en la medida que nosotros podamos reconocernos eso y darnos cuenta de esas circunstancias que nos hacen ser quien somos, pero que a la vez hay que aceptarlas y identificarlas, tener la conciencia de observarse a sí mismo y decir, ahí estoy pintado, o sea, esto me está pasando a mí por tal cosa y poder recomponer, podernos distensionar de esa conducta. Voy a poner otro ejemplo. Si es una persona que, por ejemplo, está muy dada a desvivirse por los demás, y por los hijos, por los amigos, por todo el mundo, y está haga y haga y haga y haga y haga, pero resulta que normalmente ese tipo de personalidad está buscando ser amado y reconocido, está buscando que le sea valorado eso que está haciendo, y cuando está desde esa carencia y desde esa necesidad, es muy probable que termine consiguiendo lo contrario, que aunque se ofrezca hacer muchas cosas por los demás, a las demás personas le termine molestando. Como que, ay, qué pereza que este siempre está ahí encima de mí y está queriendo solucionarme la vida y no me deja hacer nada. Y eso pasa a veces, por ejemplo, mamás e hijos que no dejan a veces que los hijos hagan las cosas por su propio medio, que se equivoquen, se caigan, se tengan que volver a levantarse, se tengan que sacudir y hacer sus propias cosas, sino que quieren tanto
estar resolviendo todo y a veces están en esa energía, ¿cierto? En ese ambiente que están tan desesperados que dicen normalmente los hijos, es que mi mamá no me deja hacer nada, es que mi mamá cree que yo soy bobo, es que mi mamá no me deja moverme para tal cosa. Entonces, miren cuántas situaciones, y si así podemos enumerar muchas, donde nuestras intenciones, o sea, aquí por eso habla nuestra intención. Recuerden que aquí nos habla de dos elementos, la intención y la tensión. O sea, tenemos tensión de que queremos algo tal, pero tenemos una intención cuando hacemos algo y logramos todo lo contrario. Entonces, recordemos siempre que estemos así en algún conflicto, alguna cosa, seguramente yo estoy provocando esto porque estoy tan desesperado, digamos, por querer en este momento hacer algo que termino consiguiendo lo contrario. Y voy a poner un tercer ejemplo también. Por ejemplo, la persona que es cómica. La persona que es cómica, pues es muy divertido. Uno a veces, si se encuentra con alguien, entonces uno dice, ay, tan chévere fulano, que es tan divertido, me hace reír, qué persona tan agradable. Y la persona quiere tanto distensionar y ser alegre y demostrarnos eso, que listo, de pronto en el primer momento nosotros decimos, uy, qué divertido que es fulano. Pero cuando empezamos de pronto ya es la pareja, ya empieza a convivir con nosotros, es un compañero de trabajo, es alguien con el que nos encontramos muchas veces en la vida y entonces empieza ya que no toma nada en serio, que tú le hablas algo y todo está sacando el chiste y todo está, y uno dice, pero oye, ponme cuidado un momento en serio, te estoy contando algo que quizás me está doliendo y necesito que te des cuenta que me está doliendo y el otro está sacándole el chiste, pues quizás ya ahí no va a conseguir que nosotros seamos o sea, ya no va a conseguir agradar, sino que va a conseguir todo lo contrario, porque está tan dispuesto, tan necesitado de querer agradar que ya luego empalaga y ya molesta. Entonces, de eso es de lo que nos está hablando aquí, de esos rasgos que cada uno de nosotros tenemos en nuestra energía, en nuestra esencia, en nuestra personalidad e identidad y que son muy valiosos, pero que también en la medida que los hacemos bajo esa tensión de querer conseguir algo, de querer conseguir un objetivo, y cuando nosotros no conseguimos ese objetivo, pues sencillamente empieza a generar esa tensión también hacia adentro, porque pues estamos exagerando tanto en querer conseguir eso de los demás, esa respuesta de los demás, que terminamos nosotros mismos pues autosaboteándonos. Y por eso hay algo que, bueno, cuando nosotros trabajamos en Enneagrama, yo trabajo mucho y es algo que me encanta trabajar muchísimo, que es el tema de la herida primaria del niño interior, que, bueno, eso en Gestalt es parte de la base de la personalidad y en la psicología Gestalt. Y esa base de lo del niño interior a mí me encanta porque es aprender a reconocer lo que nosotros quizás desde niños creamos un mecanismo de defensa para poder adaptarnos a ese entorno, para poder adaptarnos al mundo y a las circunstancias que estábamos viviendo en ese momento en nuestra familia. Recuerden que yo siempre digo con unos lentes que cada uno, unos filtros que cada uno trae y adopta unos comportamientos para poder adecuarse al ambiente que vivía. Y a partir de esas circunstancias, pues se crean también unos comportamientos porque hay unos miedos. Aquí nos lo decía Víctor Frankl. Todo va asociado a unos miedos que cada uno tenemos. Y entonces voy a poner un ejemplo. Nosotros en Enneagrama, por ejemplo, cuando trabajamos la herida primaria, hablamos, por ejemplo, del rechazo. Entonces, algunas personas, para poder, digamos, que no tener ese rechazo, tienen miedo a ser rechazados, a que la gente no quiera estar con ellos, a que tenga una actitud grosera con ellos, a que no los quiera tener cerca. Y entonces, ¿qué hacen estas personas? Se desviven por querer agradar a los demás, ¿sí? Y a veces están tan desesperados de querer agradar que fastidian. Entonces, ¿qué ocurre con las demás personas? Los rechazan. Y esto es lo que él nos dice aquí. Esa intención, esa tensión que tiene del miedo se transforma nosotros decimos en la profecía cumplida. O sea, yo tengo tanto miedo a ser rechazado que me terminan rechazando.
pongo otro ejemplo más para que sigan, o sea, porque sé que este pedazo fue bastante así extenso y bastante de análisis psicológico. Por ejemplo, está el otro caso que es que si yo no quiero ser agredido, entonces a veces tiendo a agredir primero, ¿sí? Tengo miedo a que me agredan y entonces como tengo ese miedo, pues yo digo, pues primero, eso a veces es desde el inconsciente, ni siquiera es desde el consciente, digo, voy a agredir primero al otro y adivinen qué va a hacer la otra persona si se encuentra en la misma circunstancia, va a agredirme. Entonces termino con la profecía cumplida, que es lo que dice aquí, es romper ese tema y decir, ok, no voy a agredir a nadie, sino voy a dejar que me peguen. Es más o menos lo que dice Víctor Franklin aquí. Voy a dejar que me peguen, ya, no, no voy a entrar a pelear de una vez, voy a entrar pacíficamente y es probable que no pase nada, porque como no entré a agredir a nadie, pues nadie va a agredirme a mí, entonces voy a lograr efectivamente una buena dinámica. Y en el otro caso que yo les decía en lo del rechazo, bueno, no voy a entrar a desvivirme y a hacer intenso, lo que uno dice, un intenso ahí, canzón que está, o una canzona que está ahí encima del otro. ¿Qué quieres que hago? Te traigo el café, te lo pongo, porque termina siendo rechazado. Entonces digo, no, voy a tomarlo con calma, no me voy a desvivir, que me rechacen, que ya al fin y al cabo, que me rechacen. Que es lo que él dice, hágalo, o sea, deje que lo rechacen, deje que le ocurra. ¿Para qué? Para que se dé cuenta que no lo van a rechazar, porque lo que molestaba era antes al contrario, esa intensidad con la que estaba viviendo. Esos son algunos mecanismos que uno va trabajando luego pero hay que aprender a observarse, a reconocerse. Por eso para mí es tan importante el eneagrama. Y puede haber otros métodos, claro, hay otros métodos de conocimiento. Para mí el eneagrama es muy completo porque nos permite eso, podernos reconocer cada uno de nosotros, no para parecernos a alguien ni ser como alguien, ni que nos pongan aquí un estándar de cuál es el éxito de alguien en Occidente o en Oriente o en donde sea, sino cuál es mi mejor versión y conocerme para darme cuenta cuáles son mis verdaderos miedos y cómo son mis comportamientos y cómo yo busco a veces tanto esa necesidad de que el otro lograr algo en el otro que me vuelvo todo lo contrario o confirmo, digamos, la profecía autocumplida de conseguir lo que tanto he estado evitando. Bueno, vamos a seguir terminando aquí con nuestra lectura. Dice la neurosis colectiva. Cada época tiene su propia neurosis colectiva y cada época precisa su propia psicoterapia para vencerla. El vacío existencial es la neurosis colectiva más frecuente de nuestro tiempo. Se la describe como una forma privada y personal de nihilismo, y el nihilismo se define por la radical negación de sentido del hombre. Por eso la psicoterapia no podrá nunca recomponer esta situación social si no se sitúa fuera de la influencia de la filosofía nihilista. De no ser así, en lugar de un recurso para su curación, representaría un síntoma más de la neurosis colectiva. La psicoterapia no solo sería reflejo de la filosofía nihilista, sino que involuntariamente transmitiría al paciente una caricatura del hombre, no su verdadera imagen. Existe un grave riesgo en la enseñanza de la teoría de la nada del hombre, la teoría de que el hombre es resultado de las condiciones biológicas, psicológicas y sociológicas, o dicho de otra forma, producto de la herencia y del ambiente. Esta concepción del hombre lo convierte en un robot, no en un ser humano. El fatalismo neurótico se alimenta y fortalece por una psicoterapia que niega la libertad del hombre. Sin duda el hombre es un ser finito y su libertad está limitada. No se trata pues de liberarse de los condicionantes biológicos, psicológicos y sociológicos, sino de la libertad para adoptar una postura personal frente a esos condicionantes. Ya lo afirmé con claridad en cierta ocasión. Como profesor de 2 disciplinas, neurología y psiquiatría, soy plenamente consciente de que el hombre está sujeto a las condiciones biológicas, psicológicas y sociales, pero además de profesor en estos 2 campos, soy superviviente de otros 4, de concentración, ¿se entiende? Y como tal, quiero testimoniar el incalculable poder del hombre para desafiar y luchar contra las peores circunstancias que pueda imaginar o que quepa imaginar. Bueno,
Nos está señalando o sea, creo que parte, y él lo está diciendo, parte de los conflictos sociales que hoy tenemos, y esto está escrito hace un buen rato, digamos, en el siglo XX, pero igual sigue muy vigente y cada vez estamos quizás mucho más enfrentados a ello, y lo hemos venido diciendo. Cuando nosotros entendemos que el hombre es solamente esto, biológico, carne y no más, y que esa es la psiquis, incluso y la parte social, incluso algunos, o sea, solamente lo material, lo tangible, pues empezamos a perder realmente ese sentido de la vida, y por eso hay muchas personas en este mundo que están en esta conducta y en esta filosofía de no valorar o no reconocer más allá de esta expresión física. Y entonces ahí es donde nos vamos perdiendo. ¿Por qué? Porque no estamos teniendo algo más profundo que mueve al hombre. O sea, prácticamente es como si fuéramos animalitos, igual que un perro, que un animalito, una planta, un gato. Y creo que el hombre está dado para algo mucho más grande. No significa que estos animales o las plantas o esto sean inferiores en valoración dentro de la divinidad y la expresión divina, pero hacen parte de este mundo, pero no tienen las mismas características del ser humano, al punto que por eso el ser humano tiene una capacidad de transformar este ambiente, obviamente para su beneficio y para su mejor servicio también en el universo. Pero si no, si somos solamente como cualquier animal, pues entonces no tendría sentido, como que ¿para qué estamos aquí? Pues que sigan viviendo el resto de animales y nosotros no, ¿para qué la raza humana? Entonces, eso es un poco lo que está diciendo. Oiga, no nos quedemos solamente con esa parte biológica, que obviamente es importante, y como él dice, pues él es neurocirujano, fue su profesión inicial, y no tendría sentido, digamos, si también no reconocemos, claro, la existencia yo siempre digo, de este avatar y de esta nave espacial en la que estamos en este planeta. Entonces, si nosotros no reconociéramos eso, pues también estaríamos perdiendo una parte de nuestra esencia humana. Pero no somos solo esto, tenemos que darle sentido y propósito a esa existencia. Si no, pues entonces apague, como dice uno, está cancelado y nos vamos. No tendría mayor repercusión. Bueno, crítica al pandeterminismo, es que me olvidé ese nombre, pandeterminismo, perdón, crítica al pandeterminismo. Se acusa con frecuencia al psicoanálisis de ser un pansensualismo. Personalmente dudo que tal reproche sea legítimo. No obstante, considero que el psicoanálisis postula algo aún más equivocado y peligroso que el pansensualismo, a saber aquello lo que les llamo pandeterminismo. Con esta expresión aludo a la visión del hombre que niega su capacidad para asumir posturas personales ante las circunstancias, sean las que sean. El hombre no está completamente condicionado y determinado, al contrario, él decide si cede ante las circunstancias o se enfrenta a ellas. En otras palabras, el hombre se determina a sí mismo, no se limita a existir, sino que decide cómo será su existencia, en qué se convertirá en el próximo minuto. Por la misma razón, todo ser humano posee la libertad de cambiar en cada instante. Podemos predecir el futuro de un hombre en el marco de un estudio estadístico, pero su personalidad es impredecible. La base de cualquier predicción viene conjugada con las condiciones biológicas, psicológicas o sociológicas. Sin embargo, uno de los rasgos principales de la existencia humana es precisamente la capacidad para elevarse por encima de esas condiciones y trascenderlas. Análogamente, en última instancia, el hombre se trasciende a sí mismo. Es un ser autotrascendente. Permíteme citar el caso del Dr. J. Es el único hombre con el que he cruzado al que me atrevería a calificar de mefistofélico, un ser diabólico. En aquella época se lo conocía como el asesino de masas de Steinhoff, el gigantesco hospital psiquiátrico de Viena. Fue el encargado de poner en práctica el programa de eutanasia prescrito por los nazis, labor que desempeñó con tal fanatismo que ningún psicótico escapó a la cámara de gas. Cuando regresé a Viena después de la guerra me interesé por la suerte del Dr. J. Los rusos lo mantenían prisionero en una celda de aislamiento de Steinhoff, me informaron. Pero un día la puerta de su celda apareció abierta y nunca se volvió a saber nada de él. Todo parecía indicar que, como a muchos, sus camaradas lo habrían ayudado a escapar y estaría rumbo a Sudamérica. Años después visitó mi consulta un antiguo diplomático austriaco
prisionero tras el telón en la famosa prisión Lubyanka de Moscú. Mientras cumplimentaba su examen neurológico, de repente me preguntó si había conocido al doctor J. Al contestarle que sí, dijo: coincidí con él en Lubyanka. Murió allí de cáncer de próstata a los 40 años, pero antes de morir fue el mejor compañero, casi ejemplar. Consolaba a todo el mundo, mantenía un comportamiento impecable. Ha sido el mejor amigo que he tenido en mis largos años de cautiverio. Esta es la historia del doctor J., el asesino de masas de Steinhoff. ¿Cómo predecir el comportamiento humano? ¿Somos capaces de adivinar los movimientos de una máquina o de un autómata? Incluso se puede predecir los mecanismos o los dinamismos de la psique humana, pero el hombre es más que psique. Al parecer, el pandeterminismo es una enfermedad infecciosa que los educadores nos han inoculado. Sucede lo mismo con muchos adeptos a las religiones, que no perciben que de ahí entresacan las bases más hondas de sus propias convicciones, pues o bien se reconoce la libertad del hombre a favor o en contra de Dios, o a favor o en contra de los hombres, o toda religión es un espejismo y toda educación una ilusión. Ambos presuponen la libertad del hombre, en caso contrario partirían de una concepción errónea. Pero la libertad no es la última palabra. La libertad es una parte de la historia y la mitad de la verdad. La libertad es la cara negativa de cualquier fenómeno humano, cuya cara positiva es la responsabilidad. De hecho, la libertad corre peligro de degenerar en mera arbitrariedad, salvo si se ejerce en términos de responsabilidad. Por eso yo aconsejo que la estatua de la libertad en la costa de los Estados Unidos se complemente con la estatua de la responsabilidad en la costa oeste. Bueno, me encanta esta parte porque nos está hablando de dos cosas importantísimas. Primero, el entender que, como él lo llama, el pandeterminismo, primero es: nosotros no podemos establecer que entonces aquí vinimos ya así marcados y hacemos esto, y aquí ya no hay nada que hacer, porque entonces, ¿qué sentido tendría nuevamente vivir la vida si ya todo estuviera así escrito a pie y puño y letra? Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, en el sentido de la vida, o incluso cuando hablamos en el enneagrama, en el ideal de vida, o en el propósito de nuestra existencia, o de esos filtros con los que llegamos a este mundo para trasegarlo, no significa que ya está escrito, tú vas a hacer esto, así, sino que hay una línea, unos dones, hay unas habilidades, hay unas capacidades que nos fueron entregadas y también unas sombras. Acuérdense de la moneda que tiene dos lados, y entonces nos dieron esas dos posibilidades y es nuestra decisión, nuestra libertad, la voluntad del ser humano, y así lo dice incluso en la misma Biblia para aquellos que sean muy religiosos. Recuerden que en la misma dice hay una voluntad, Dios le dio al hombre libre albedrío, o sea, le da unos dones, le da una misión, lo manda aquí a vivir un proceso en este planeta, pero le da un libre albedrío, una decisión de caminar hacia dónde quiere caminar, hacia la moneda inclinado hacia la sombra o hacia la moneda hacia el lado de la luz. Es la decisión de cada uno. No es que, es que fulano le pasó esto y tomó esta decisión y pobrecito y ya no hay nada que hacer, sino es nuestra decisión, y por eso está poniendo él este caso, incluso de esta persona tan, como dice él, creo que la persona que realmente he conocido como diabólica, porque pues hacía todo este tipo de cosas tan terribles, pero miren que luego frente a la visión de otra persona decía, fue el mejor compañero que yo he tenido en mi vida. Entonces, miren, la decisión del ser humano puede ser tan relativa y está en tanta libertad de escoger que puede tomar la decisión que le corresponde. Entonces, no, es que yo vine a este mundo para hacer así, y tengo que ser de esta forma y ya. No, eso no está determinado, y por eso él aquí habla mucho de las religiones, habla mucho de la educación, habla mucho de muchas formas en que a nosotros nos llega información y nos dicen tú vas a hacer así, y ya no hay nada más que hacer. Incluso nuestros tutores y padres también pueden estarnos prohibiendo o mitigando nuestra libertad a partir de condicionarnos en determinadas cosas. Claro, hay que seguir unas reglas y hay que seguir unos comportamientos, pero cuando estamos tan restrictivos en unas cosas, así diciendo es que esto se hace así y de esta forma, pues ahí estamos perdiendo la libertad.
Y una de las grandes cosas que venimos en unos grupos trabajando es el tema de las religiones, todas. No hablo de una específica, sino de todas en general, que te empiezan a determinar y dicen, si tú no haces esto así, si tú piensas de tal forma, entonces tal cosa. Entonces uno dice, a ver, me están prohibiendo pensar, me están prohibiendo actuar desde mis convicciones. Y siempre como seres humanos aprendes en tres cositas, debemos tener autonomía, autorreferenciación y autovalidación. Autonomía, o sea, ser capaces de hacer lo que yo considero que es lo mejor para mí y lo correcto. Para mí, obviamente, desde una concepción, ahorita hablamos de la responsabilidad, tener autorreferencia. Listo, a mí me dijeron esta información, pero a mí esto no me cala y no me suena y yo no acojo esta conducta o esto que me dijeron que tengo que hacerlo de esta forma porque yo con mis valores no lo considero que sea algo que deba hacer. Así me lo está diciendo la persona que yo en teoría reconozca como una autoridad. Si no está dentro de mis valores hacerlo, me autorreferencio y digo, esto no va conmigo. Y el tema de la autovaloración, si hay algo que me va a dañar, que me va a hacer daño, no lo puedo hacer. O sea, tengo que tener esa capacidad de construir, y por eso los hogares son tan importantes también ahí, en permitirle al niño y al ser humano construir unos valores donde le permitan tener esa autovaloración, tener esa capacidad y esa fortaleza de tomar decisiones, pero también dentro de un contexto en que sea lo mejor para sí mismo y para la sociedad. Por eso aquí, luego nos dice Víctor Frank, yo quisiera que en la parte de que en la costa este está la estatua de la libertad, en la otra esté la estatua de la responsabilidad. Porque la libertad va con la responsabilidad. Yo no puedo, en honor a la libertad, decir que puedo hacer todo lo que, y permítanme, lo digo así, todo lo que se me venga en gana. Porque si esa libertad y lo que yo voy a hacer lo considero muy bueno para mí, pero le hace daño a otro ser humano, no es libertad, es libertinaje. Si yo lo que voy a hacer está bien para mí como ser humano y no daño a ningún otro ser humano, está bien porque es tu libertad. Pero cuando yo estoy haciendo algo o imponiendo algo a alguien y le digo es que yo pienso de esta forma y tú tienes que pensar igual, automáticamente estoy coartando la libertad del otro. Por eso es tan importante que aprendamos como sociedad la importancia de estos dos valores, la libertad y la responsabilidad. Pues, y cuando nosotros unimos esas dos vertientes, seguramente aprendemos como seres humanos a tener autonomía, autorreferencia, autodeterminación, autodecisión. O sea, que nadie tome las decisiones por mí, las tomo yo, lo mejor que sea para mí. Que si me equivoqué, pues asumo las consecuencias de mi equivocación, pero no porque otro me dijo, métase por aquí, entonces yo me voy a meter, sino es mi decisión. Claro, a veces mis decisiones me pueden llevar a que no tome la decisión correcta, pues lo asumo, la responsabilidad, por eso no la culpa, asumo la responsabilidad de las consecuencias de lo que hice porque yo tomé la decisión. Y digo, ok, la embarré, me equivoqué, ahora recompongo y ahora tomo nuevamente mi decisión y actúo con autonomía hacia mis decisiones. Pero que nadie nos coarte, ni una religión, ni una persona de un partido político, ni una persona de nuestro trabajo, ni una persona de nuestra familia. Que nosotros aprendamos, y ahí sé que para algunas personas es mucho más complejo, porque sé que hay personas que tienen unos rasgos y por eso hablamos también en Eneagrama de los centros operativos, y a algunas personas les cuesta mucho más tomar decisiones por diferentes circunstancias. Entonces, pero ahí es donde cada uno tiene que mirar, poner en esa balanza, esto que voy a hacer realmente me permite tomar a mí mi decisión, lo estoy haciendo porque es algo que yo estoy decidiendo, o por darle gusto a alguien, o por quedar bien con alguien, o me quedo callado para que el otro no diga que yo quién sabe qué cosa soy, o es que, porque hasta eso, si yo a la pareja, si yo a mis padres, si yo a mis hijos, no puedo decirle nada, no, porque de pronto el niño se pone bravo, no, porque de pronto mi papá no, o sea, cuando no hay esa libertad de hablar en el hogar, de comunicarse, ahí ya estamos nosotros teniendo problemas de libertad y de responsabilidad, porque también tiene que ver con qué,
con que nosotros podamos expresarnos, pero en la mejor forma posible. O sea, tampoco a maltratos, ni a gritos, ni todo esto, pero sí de la mejor forma posible. Siempre tratar de pensar que lo que yo estoy haciendo para mí no haga daño al otro. Y si en algo me equivoqué, tener la capacidad de asumir la responsabilidad y decir, la embarré, me equivoqué. Y recompongo y vuelvo y sigo tomando mis decisiones. Pero súper importante, y por eso me encanta esto, porque en estos días yo evaluaba, hoy voy a cerrar con este tema, creo que vamos a continuar el viernes con la lectura ya para acabarlo, la última partecita que ya nos falta es nada, pero quería cerrar este tema. Y creo que ahí hay algo muy importante y es el tema de los derechos. En la vida, y desafortunado, yo digo desafortunado porque hay mucha declaración de derechos, pero pocas declaraciones de deberes. Yo creo que a la par de los derechos deben estar los deberes, porque cuando yo exijo algo para mí, tengo que asumir la responsabilidad también de lo que debo dar para el otro. Si yo exijo un derecho de respeto para mí, lo primero que yo tengo que hacer es tener un deber de respeto con el otro. Si yo exijo que como ser humano de pronto de una tendencia sexual, y lo voy a decir en estos términos, de diferente, tengo que aprender a respetar al otro que tiene otra tendencia sexual. Si yo soy negro, soy blanco, soy morado, soy azul, debo pedir respeto para mi identidad de género, de mi identidad étnica. Me deben respetar por quien soy, pero también debo respetar al otro que tiene otra identidad étnica diferente a mí. Entonces, eso hace parte de esa libertad y de ese derecho al respeto, derecho a exigir, pero también derecho a deber de respetar al otro. Y aquí lo está diciendo Víctor Frank, libertad y responsabilidad. Para mí, por eso me parece que es supremamente hermoso este mensaje, y por eso no quería dejar nos falta solamente una hojita realmente, pero prefiero dejarlo para el viernes y no leerlo a la carrera con ustedes, sino dejar este espacio para el viernes. Ya no nos falta sino hojita y media de este libro para hablar de este tema. Y ya para terminar, porque se me va a acabar el tiempo de este espacio, quiero darle las gracias y mandarle un abrazo muy especial, bueno, a todas las personas que están conectados, y a Adriana junto con Jorge y Tomás les mando un abrazo, un beso. Gracias por ese mensaje tan hermoso que me compartiste hoy y lo que me habías entregado de testimonio también que día. Les envío de verdad de corazón, y gracias porque me permiten validar mi sentido de vida, validar mi propósito de este espacio, validar este momento, digamos, que yo entrego de corazón y que lo hago con toda la generosidad. Gracias. De verdad que les mando un abrazote. Me emocioné así mucho, así como hoy cuando recibí tu mensaje, Adri. Gracias, y un abrazo enorme para Jorge, para Tomás. Ellos son sus hijitos y me dicen que nos ven aquí en este espacio y que están como familia compartiendo los aprendizajes que toman de este espacio del Club Cine, Música y Letras. Les envío un abrazo fuerte, y a todas las demás personas que se unen cada noche, que nos ven en diferido. Yo sé que hay unos amigos en España que nos ven también en diferido, que hasta ahora están durmiendo, pero que siempre están ahí conectados y mandan sus mensajes, mandan sus comentarios. Gracias, gracias, gracias por nutrir este espacio tan lindo, de tanto cariño y con tanta gratitud. Les deseo una muy, muy, muy feliz noche, y se me acabó el tiempo. Nos vemos el viernes a las 9 de la noche, que como les digo, solo nos faltan ya 2 pedacitos de la idea que terminamos este libro. Un abrazo y feliz, feliz, feliz noche.